Si estás viendo este video es porque estás dentro de mi canal en YouTube Psicología con Adelaida y más específicamente dentro de un playlist que para mí es muy especial y se llama Sanadores de mi familia. En mi familia, tanto los Barliza como los Macías, hay muchas personas que se han dedicado al cuidado de la salud, tanto física como mental, psicólogos, médicos. Hoy está con nosotros el doctor Juan Carlos Macías. Juan Carlos es una persona a la que yo quiero muchísimo y es uno de mis primos menores, o sea que la diferencia de edad es bastante grande, pero con el caso de Juan Carlos no se cumple lo que dice la palabra, porque la palabra dice que no eres profeta en tu tierra. Y nosotros al pobre Juan Carlos, sí, Dios mío, yo creo que es el médico el que más confiamos, más le estamos consultando, más le estamos preguntando las cosas. Entonces, Juan, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, Yaya, muchísimas gracias por invitarme a este espacio que estás construyendo con la familia. Sí, pues yo te he visto también que tú has hecho cosas, haces cositas en redes sociales y te he visto compartiendo cosas como de prevención y eso. Sí, la idea es tratar de comunicarle a la gente, de educar a la gente sobre estilos de vida, sobre enfermedades crónicas, de una manera sencilla, de una manera práctica que le pueda llegar a la gente. Es como el objetivo de las poquitas cosas que he venido haciendo en redes sociales, pero que ahí poco a poco las voy puliendo. Sí, es importante, ¿sabes? Es una de las cosas que a mí me motiva a hacer este espacio, es ver que hay mucha gente tomándose espacios sin tener la formación que puedes tener tú, la formación que tengo yo, hablando de salud mental, de muchas cosas, entonces tenemos que empezar a tomarnos eso. Y eso es una de las cosas, Juan, fíjate que a mí me gusta mucho de tu recorrido, de lo que tú has hecho, que siempre estás buscando como la forma más sencilla de llegar a la gente y a la gente más sencilla también a la vez. Es una de las cosas que siempre me ha motivado. Hace poquito estuvimos en una conferencia donde pues cada médico tuvo que presentarse. Me preguntaban, digamos, que cuál era como la motivación o cómo era cómo había encaminado yo mi carrera como profesional. Y yo desde siempre tuve como esa necesidad o ese deseo de trabajar por las comunidades, digamos, más vulnerables. ¿Sí? Ujú. Siempre, digamos, me he enfocado en ese campo, por eso me he dedicado a trabajar en municipios, en pueblos, en hacer jornadas de salud en esas comunidades y mi carrera se ha enfocado hacia ese lado, manejar la medicina alternativa o la medicina complementaria, como le llamo yo, pero también acercar ese tipo de medicina de pronto a estas comunidades que quizás no tienen acceso a lograr muchos de estos tratamientos o adquirir estos tratamientos. Ese es el objetivo. Mira qué lindo eso, Juan. Mire, tú nos estás hablando de medicina alternativa y a mí me gustaría que tú le cuentes a las personas que nos están escuchando qué es medicina alternativa. Bueno, la verdad es que el término de medicina alternativa no sería el correcto porque al fin y al cabo la medicina o el paciente es uno solo. El objetivo es uno utilizar herramientas de la medicina convencional, de la medicina que todos tenemos, con otras opciones terapéuticas que, digamos, utilizan, entre otras cosas, productos de origen natural, pero siempre pues desde una manera o un enfoque científico, ¿no? Porque haya un respaldo que de verdad le ayude al paciente. Entonces, por eso hablo de medicina complementaria, buscar las herramientas de la medicina convencional con las medicinas alternativas. Las medicinas alternativas son aquellas ciencias, por ejemplo, o aquella rama de la medicina que no está basada en los principios de la medicina occidental. Entonces ahí se abre un abanico de posibilidades muy grandes. Yo trabajo principalmente con fitoterapia, hacia ese camino pues me estoy enfocando. O sea, el utilizar productos derivados de plantas para complementar los trabajos o los tratamientos, perdón, médicos
convencionales que pueda estar recibiendo un paciente, pero Sí, de yo, una manera responsable. sí, claro, y yo pienso que tú estás en el país que permite hacer todo eso porque es que Colombia tiene absolutamente una gama grandísima de flora espectacular para una cantidad de cosas y hay muy buenos laboratorios también en Colombia que te permiten hacer eso, ¿no? Yo creo que hay mucho por investigar y ese es un campo que no se ha trabajado. Esa es como una de mis metas de comenzar a profundizar en este tema de la fitoterapia. Hace el año pasado, a finales de diciembre, tuve la oportunidad de estar con médicos ancestrales Wow. de unas comunidades indígenas en donde pues ellos contaban sus experiencias de cómo hacían el manejo de ciertas condiciones clínicas y la verdad que me sorprendió mucho, por ejemplo, el trabajo de las parteras, Ah, sí. el trabajo de estas personas que manejan los accidentes los accidentes ofídicos a mordedura por serpiente. Eh, y yo creo que hay muchos principios activos en las plantas que no se han investigado y que ahí tenemos unas opciones terapéuticas o un abanico de posibilidades muy grande para manejar muchas enfermedades. Ujú. Porque fíjate que qué bueno eso, porque es que la ciencia siempre ha tenido como si fuera una persona, diríamos que tiene ese ego inflado de Ujú. quererse quedar solamente con una cosa y mirar de una manera peyorativa eso que tú estás diciendo. O sea, todos esos conocimientos ancestrales que tiene y nosotros en Colombia que tenemos yo no sé cuántas comunidades indígenas y gente que vive de eso. Y siempre la ciencia ha sido como no, y al contrario, ya han llegado a comunidades a querer imponerle sus puestos de salud, sus medicinas, sus cosas. Y fíjate que los médicos que han tenido esa mente abierta para llegar y hacer lo que tú estás haciendo es armonizar, bueno, nosotros tenemos esto, ustedes tienen esto, y dársela el permiso de empezar a investigar, de dar cosas y de bajarse del pedestal para darse cuenta de que esta gente tiene un conocimiento y un manejo, una cantidad de cosas. Fíjate que está muy de moda ahorita todo el tema de los hongos y todo lo que han ido Y, descubriendo de una gama infinita de posibilidades que tienen los hongos que antes no se veían o no se tenían en cuenta. y entonces esa es la idea, como crear un puente entre esos conocimientos ancestrales, tratar de encontrarles cabida dentro de la medicina convencional e identificar, digamos, cuál es, por ejemplo, el principio activo de cada planta que permite manejar determinadas enfermedades. Ujú. Eso no se está, o sí se está trabajando, pero todavía falta mucho para, digamos, por explorar, por investigar, y lo que tú dices es muy importante, salirnos un poquito de esa medicina que es farmacocentrista, o sea, que está enfocada solamente en el manejo del medicamento como el principal pilar de la atención. La idea es abrir la mente y comenzar a utilizar otras herramientas que no sea simplemente un fármaco. Tú como psicóloga lo sabes, todo el impacto que tiene la parte emocional en la salud física de una El persona, vínculo. Mm. el manejar los estilos de vida de una manera adecuada. Todas esas cosas influyen en la respuesta de un paciente frente a un tratamiento. Sí, y fíjate que tú le has sacado un poco el cuerpo a eso porque sé que para ti fue una experiencia muy fuerte el estar dentro de EPS y todo eso, por eso tú has como abierto otros espacios porque eso de que te den 15 minutos para atender un paciente, tengas que llenar una cantidad de formatos y medicar es casi que no te da tiempo los Es, médicos es, actuales no sí. están teniendo tiempo real para hacer un vínculo, para tratar a la persona como un ser, como un caso, si no es, o sea, y están atiborrados y están, a mí me preocupa muchísimo la salud mental de los médicos en Colombia, porque es tremendo todo lo que les está pasando. Y eso es un tema que yo creo que en parte por eso fue que terminé investigando o explorando este lado de la medicina alternativa. Yo trabajé un tiempo como médico de pacientes crónicos en donde lo que tú dices, o sea, el tiempo de atención era de 15 minutos. Uf. En 15 minutos yo tenía que
manejar el sistema, examinar al paciente, formularle, explicarle la fórmula. Entonces uno se quedaba totalmente corto, más en el manejo de las enfermedades crónicas. Entonces tú tienes que decirle al paciente qué puede comer, qué no puede comer, a qué hora se tiene que medicamento, cómo se lo debe tomar, tienes que identificar cuáles son los factores de riesgo que tiene pues para el desarrollo de estas enfermedades. Entonces siempre quedaba uno como con esa sensación de volverse simplemente un transcriptor de fórmulas médicas y no estabas haciendo para o sea, aplicando o ejerciendo la profesión como realmente uno soñó en algún momento dado Claro. hacerla. Entonces yo creo que esta posibilidad de la medicina complementaria y de tener un consultor independiente me ha dado como esa oportunidad o ese espacio de ir un poco más allá, conocer el paciente, porque detrás de cada paciente hay una historia de vida y volverse como un consejero o un amigo más del paciente. O sea, romper un poquito esa, esa relación médico-paciente tan fría que desafortunadamente muchas veces es lo que nos inculcan en la clínica, de que el médico debe estar acá y el paciente debe estar acá y no puede haber un vínculo emocional, que yo pienso que sí lo puede haber, obviamente, cierto punto, pero sí puede uno acercarse mucho más al paciente. Hay historias, por ejemplo, yo me acuerdo de un paciente que una vez me dijo, doctor, que usted me mandó un medicamento que, mejor dicho, eso me quitó todo. Claro, en esa época yo todavía no trabajaba con medicina alternativa, pero ya estaba trabajando en otro sitio donde yo podía manejar mi tiempo. Y yo fui a buscar la historia clínica y simplemente le había mandado un antihistamínico, una loratadina. Ujú. Sea, no le mandé nada especial, pero yo creo que fue el hecho de que yo lo escuché, ¿sí? De que de pronto le dije, mira, esto se toma de tal manera, le hice toda la historia clínica completa, me demoré, no sé, como media hora, 40 minutos con el paciente, eh, y yo creo que eso generó un impacto positivo en el paciente que él dice, bueno, me tomé este medicamento y mejor dicho, me sirvió para todo, pero creo que fue el trato. Y yo creo que eso es lo que el sistema de salud a veces, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, no está permitiendo que se haga. Yo creo que el asunto no es tanto de los profesionales de la salud, que es en general que seamos fríos, sino que el sistema está diseñado de una manera que quedan muchas cosas en el aire No, por y lo que tratar. te digo, o sea, a mí me preocupa porque tengo varios pacientes que son médicos y además que es gente muy entregada a la gente que quisiera hacer una cantidad de cosas con Y una cantidad de limitaciones porque ellos saben en su mente, yo debería mandarle a hacer este y este examen, pero tienen límites del número de exámenes que pueden mandar a hacer. O este paciente necesita este y este medicamento, pero no se los puedo mandar. Entonces eso termina en la persona que tiene vocación, en un médico que tiene vocación que le interesa a la gente, siendo demasiado frustrante. se termina, sí, es que ese es ¿cómo te digo? Lo que yo estoy percibiendo también en mis colegas y es que hay una sensación de frustración por ser el Sí. médico. Como que dicen miércoles, si tuviera la oportunidad de retroceder el tiempo, a lo mejor no hubiera estudiado medicina porque terminas manejando un nivel de estrés extremadamente alto y terminas haciendo muchas cosas con las cuales uno no está de acuerdo. Y el asunto no es solamente Colombia, a nivel mundial, en donde muchas veces los sistemas de salud están diseñados para uno atender al paciente en el menor tiempo posible. La desconexión es total, porque uno no se va dando cuenta como médico, pero te vas apartando, vas creando una coraza y cuando te das cuenta has perdido todo tu humanismo, por decirlo de alguna manera, a la hora de atender un paciente. Y no es que sea mal médico ni mala persona, sino el sistema que está como Sí. devorando. Sí, claro, porque lo que pasa es que como funciona nuestro cerebro para adaptarse es ir creando como adaptándose a las cosas e irse protegiendo de una u otra forma, e irse un poquito como poniendo esa coraza que tú dices de lo que no puedo hacer, pero que tiene unas repercusiones a la hora de la verdad sobre
la persona que está allí muy fuerte, te lo digo de comentarios de varios pacientes. Además, algunos en algunos países están muy mal pagos, entonces no tienen un trabajo, sino tienen varios, y entonces tienen unos niveles de burnout agravados con que el médico no voy a dormir, entonces me tomo esta beba para no dormir o me tomo estas para dormir y se automedican y termina siendo un caos tremendo toda la salud mental de los médicos como tal. Sí, lo que tú dices es cierto. Entonces, por ejemplo, hay médicos, amigos míos de la universidad, que tienen dos, tres trabajos, ¿sí? Para poder, digamos, tener una buena calidad de vida, pero que terminan completamente desgastados. O sea, sales corriendo de un trabajo, coges el turno para el otro trabajo, cambias el turno aquí, cambias el turno allá, y todo va a millón, a millón, a millón, a millón, y no tienes momento como de detenerse y como de, bueno, tomar un respiro. Y esas son las personas que terminan teniendo esa sensación como de frustración o que le cogen incluso rabia a la misma medicina que es su verdadera vocación. Entonces queda uno Ujú, como en el limbo de qué hago, para dónde voy, qué hago ahora con mi vida o qué he hecho con mi vida. Entonces es complicado, y por eso me comencé como a decantar por este tema de la medicina alternativa, y las personas que me comenzaban a dar clases a mí, vi que eran personas o eran médicos que estaban también como descubriendo otra forma diferente de abordar y de manejar al paciente. ujú, Entonces, no ha sido un proceso fácil porque de todos modos uno viene también con un proceso formativo pues muy tradicional, muy convencional, como muy dogmático, y al comienzo uno como que hay cosas que no entiende, y después se va uno también al otro extremo, en donde ujú. entonces uno decide, no, yo no le voy a mandar un antibiótico porque lo intoxico, no lo voy a mandar, y tampoco es la idea. Entonces Tampoco, ya yo estoy sí. haciendo como ese círculo La integración. de regreso, de que me fui como una época como al extremo de que nada químico, y después no, 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 espérate un momentico, hay que saber más, hay que colocarse en un punto No, y es que hay herramientas intermedio, valiosas uniendo que pues la a medicina. lo bueno de la convencional, por decirlo así, y lo bueno de la medicina, digamos, alternativas. Sí, además con algo que es maravilloso, pues yo pienso que tú eres el médico que todo el mundo quisiera tener, que te atiende con calma, que tiene tiempo para llamarte, que tú lo llamas y te va a contestar, que tiene tiempo para explicarte las cosas, entonces maravilloso. Yo voy a dejar aquí abajo que Juan Carlos está ahora en Soledad, en Atlántico. Ahorita aquí debajo del video voy a dejar tus datos, tus redes sociales y todo eso para que la gente te busque, porque la verdad es que sí es un proceso maravilloso lo que tú has hecho, Juan. Yo no sé si a ti te pasa como nos pasa a nosotros, o sea, yo digo, bueno, yo soy psicóloga, especialista y magíster en psicología clínica y manejo algunas ramas de las medicinas alternativas. Entonces, al decir que estoy manejando ramas de las medicinas alternativas o que tengo otras herramientas, me salgo un poquito de, como llaman los psicólogos, ¿no? Lo basado en la experiencia y entonces los profesionales que están basados en la experiencia algunas veces empiezan a mirarte también como de una manera peyorativa, que en última lo que pasa es que es una falta de conocimiento tremendo que la gente diga, no creo en esto o no creo en los otros o no creo cuando hay investigaciones serias que en últimas la ciencia formal o muy conservadora no está tomando en cuenta. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo con tus colegas médicos que están dentro Sí, de lo sí, sí, alopático sí, sí me también. ha pasado, sí me ha pasado de que de pronto lo ven a uno como que está perdiendo el juicio, como que qué pasó, porque no existe medicina interna, dónde está la especialización de cardiología, o no sé, cualquier otra especialización, y piensan que uno está, digamos, haciendo, qué sé yo, brujería, chamanismo. Pero sí, sí, sí lo he sentido de que, digamos, el gremio médico lo mira a uno con cierto desprecio, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que ya con el paso del tiempo uno se va ¿qué? Que sacando cuero,
para esas circunstancias es lo que tú dices, y uno se da cuenta de que efectivamente muchas de estas terapias sí que tienen un respaldo científico. Ujú. Entonces, eso es importante. Yo, por ejemplo, trabajo con laboratorios porque también hay que decirlo, creo que es un espacio importante para que la gente lo entienda, que el hecho de que un producto o un tratamiento sea natural no está exento de tener efectos secundarios. ¿Sí? Claro. Entonces, si trabajo, procuro utilizar productos de laboratorios que tienen buenas prácticas de manufactura, que tienen respaldo científico, que me aseguran que el producto es de calidad, porque también la medicina alternativa o las medicinas naturales tienen también otro lado que no es tan transparente, ¿no? Ujú. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, venden productos en ciertos comerciales, en ciertos locales o en ciertas farmacias que no sabes cómo fueron manufacturados ni cuál fue la materia prima que se utilizó. Y eso sí que pueden producir efectos secundarios, porque recuerda Sí, que o que son tratados las de plantas cualquier manera. hay que saberlas manejar, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a hacer, vas a consumir árnica, entonces tú tienes que saber cuál es la parte del árnica, si es la flor o si es la raíz o si es el tallo, la que se va a utilizar. Entonces, muchos productos los hacen sin ninguna clase de supervisión y esos resultados de esos productos mal usados o mal preparados son los que terminan afectando también la imagen de las medicinas, de ciertas medicinas alternativas frente a la comunidad médica tradicional. Claro. Eh, Fíjate no, que el yo lo, paciente que tomó esto para desintoxicarse y terminó con una insuficiencia hepática, wow. producto de haber consumido un fármaco o una sustancia que no seguía todas estas buenas prácticas de O que la manufactura. gente o que la gente se la formula o compran en estas cosas, a estos almacenes naturistas, las cosas libremente y de pronto se pasan de dosis. Sí, se Fíjate que preparan infusiones y ungüentos y hacen, digamos, una cantidad de mezclas que por escuchar que son naturales, piensan que no les van a ocasionar efecto físico. sí, yo lo veo, lo que tú dices de los centros comerciales y todo eso, a mí me preocupa mucho el manejo de las esencias florales, que tú sabes que las esencias florales básicamente es una impronta energética que va en el agua y eso no se puede exponer a, a altas temperaturas o a luces o a cosas eléctricas y es lo que tú dices, uno no sabe si cómo lo están manipulando o no. Fíjate que yo he tenido tuve la bendición casi que desde que me gradué de empezar a conocer una cantidad de médicos que fueron llegando a mi vida metidos en distintas líneas del conocimiento que fue muy lindo. Yo conocí a Francisco Ríos, que él trabajaba algo y aprendí algo que se llamaba balance polar electromagnético en esta época. Balance polar. Balance polar electromagnético, te estoy hablando del 89, hace mucho tiempo no tengo contacto con él. Y después en el 90 empecé a estudiar terapia de Bach con Santiago Rojas, que tú sabes que Santiago Rojas es Sí, un exponente junto con Jorge Carvajal de todo lo que nosotros llamamos como medicina bioenergética, ¿verdad? Y empieza uno a darse cuenta de la cantidad de gente y esta gente, tanto Jorge Carvajal, como Santiago Rojas, que a eso sí que les ha tocado una lucha con los médicos alopáticos, por así decirlos, han ido ganando un terreno. Hoy en día yo veo muchísimos médicos de todos lados estudiando con ellos y dándose cuenta, gracias a la constancia de esta gente, de los resultados y de las cosas que tienen. Mira que Santiago está trabajando ahorita solamente con... eso se llama medicina paliativa, que ya son las personas que están con diagnósticos crónicos y ya es como lo que la medicina dijo, ustedes hasta aquí, no vamos a hacer más. Entonces él ha tenido
la bendición de hacer seguimiento de muchos casos que le han mandado diciéndole esta persona no va a pasar del año. Hay gente que la tiene hace más de 20 30 años Sí, trabajándolo con todas las él es cosas que pionero él en trabaja. todo este tema de las medicinas integrativas aquí en Colombia y creo que a nivel Latinoamérica. Sí, sí, y fíjate que él Y trabaja. algo y algo que dices tú que sí he notado también es que cada vez hay más médicos que están entrando a conocer o se están dando la oportunidad de conocer este tipo de medicinas y este tipo de tratamientos y de diferentes especialidades. Sí, yo pienso. Anestesiólogos, cardiólogos, reumatólogos, ortopedistas, pediatras, ginecólogos, porque se han dado cuenta de que muchas veces nos quedamos sin herramientas para ayudar a ciertos pacientes y podemos encontrar otras opciones que nos pueden dar muy buenos resultados en muy variados tipos de enfermedades. Mira, Entonces y es, no es un movimiento de ya pequeño, sino que ya cada vez más ay, eh, gracias, qué la bueno. gente está entrando a conocer estos temas, todavía sigue siendo polémico. Hay ciertas ramas de la medicina alternativa que tienen más cabida dentro de la comunidad científica tradicional que otras, pero la gente está comenzando a darse la oportunidad. Es, por ejemplo, más fácil para un médico asimilar cómo funciona o cómo actúa, por ejemplo, la medicina funcional que la homeopatía. Sí, la Ujú. homeopatía todavía tiene todavía sigue siendo muy polémica y mucha gente que todavía la ven, como tú decías, peyorativamente. Hay otras como la fitoterapia que de pronto sí son más parecidas a los principios de la medicina convencional, pero en general creo que los médicos estamos comenzando como a darnos la oportunidad de ver la medicina o de afrontar la medicina de otra manera. No, yo la veo, ¿sabes qué lo veo? Lo veo como esta cantidad de médicos jóvenes que no tienen ese ego inflado, ¿verdad? Del MD, Ujú. del mismo Dios, sino que se han empezado a dar cuenta de las comunidades, lo que tú dices, o sea, un ginecólogo que tenga la humildad y la mente abierta para ponerse al lado de una partera a mirar cómo hacen y a darse cuenta de que estas mujeres en menos de 4 horas pueden coger un bebé que está mal ubicado y darle la vuelta y cambiar. Es una maravilla, o sea, qué bueno eso. Y yo pienso que eso lo vamos a estar viendo cada vez más porque estamos entrando en un momento, como tú bien lo dices, de empezar a preocuparnos más por lo humano y empezar, en este caso, fíjate, por ejemplo, he estado viendo a un psiquiatra de toda la vida que se llama José Luis Marín, si no estoy mal, Marino Martín, que él ha empezado a hablar y él dice que le da vergüenza decir que es psiquiatra por las malas prácticas de tantas cosas que se han hecho y que basado en la experiencia y con todo esto lo que él se ha empezado a dar cuenta es que no es importante la técnica, es que no es importante eso, sino que lo importante es el vínculo. El hecho de darle al paciente el espacio para hablar, para sanar, para todo eso, y en medicina sí que es más, mucho más importante todo esto. Y es interesante, a veces pasa, por ejemplo, en la consulta, que el paciente viene por X motivo de consulta y de pronto comenzamos a hablar y en algún momento dado la consulta se quiebra y arranca a llorar, ¿sí? Eso obviamente cuando trabajaba en EPS, pues eso no pasaba. Como que, Señora, váyase a llorar no, a su casa. sí, no, y no se daba el momento en que el paciente de pronto sentía esa confianza de poderse abrir Claro, y termina uno identificando que detrás de esa hipertensión arterial o de ese mal control de la diabetes o de ese dolor articular que no se controla, hay una emoción que está ahí, digamos, reprimida y que quizás simplemente con el hecho de abrirse y de contar un poquito más allá de su vida, sale mejor. pero qué Y eso bueno. tiene un impacto, y eso tiene un impacto positivo Ve. en la parte física de la persona, en el control de su condición clínica. Ujú. ¿Y La idea tú tienes la en idea este momento alguien, cuando tú ves, por ejemplo, que detrás de eso hay una depresión, una ansiedad, algo así, ¿tienes psicólogos a que les remites o que te apoyas?
para trabajarlo. Bueno, estoy en este, por claro, porque uno no puede abarcarlo todo, claro. Entonces, si hay una psicóloga que está aquí cerca, Soledad, Ujú. entonces Qué con bueno, ella nos apoyamos mutuamente en el sentido de que yo puedo decirle, miércoles, mira, tengo paciente en estas condiciones, cuadremos cuándo puede venir aquí al consultorio y lo atiendes, porque pues obviamente uno no puede con todo. Y la idea es precisamente es eso, es ir creando aquí en Soledad un equipo de profesionales de la salud qué que bueno. permitan hacer un manejo integral Y humano. el paciente, porque vuelvo y te digo, o sea, estos centros ya existen, ¿sí? O sea, de manejo integral, donde hay psicólogos, donde hay nutricionistas, donde hay médicos, donde hay médico alternativo, donde hay incluso algún especialista o un médico internista, pero todos esos grupos están ubicados en zonas digamos, donde las personas tienen mayor capacidad adquisitiva, ¿sí? Claro. Las comunidades están eh, abandonadas en ese sentido. Ujú, Entonces, yo he tomado el tema de la medicina alternativa y complementaria, también enfocado al tema de medicina, digámoslo, por ponerle un nombre de medicina social, o sea, tratar de que los pacientes que tengan menos recursos de alguna manera también pueda tener acceso a este tipo de manejo más integral y con las herramientas de la medicina complementaria. Porque también ujú. pasa muchas veces que tú vas, porque lo viví en una época que trabajé en un centro de estos de medicina alternativa, que el paciente decía, Doc, me tocó empeñar el televisor para poder comprar los tratamientos. Entonces yo decía, Son carísimos, son o sea, carísimos. ¿hasta qué punto de verdad los terminas perjudicando? O sea, no sé, una persona que empeñe su televisor, que es su único espacio para Mm. distraerse, por comprar un tratamiento que le va a durar 3 meses. No, y es que eso es lo que te digo, y Entonces, eso es, yo digo, o sea, hay que saber y sopesar hay las mucha cosas. gente que sabe muchas cosas, pero muchas cosas de medicina alternativa son costosísimas. Entonces la cita te cuesta tanto, pero lo que el médico te mandó te cuesta tanto y es insostenible. Es demasiado. Es insostenible a lo largo del tiempo y uno digamos, problemas que a veces se presentan en esta clase de medicina es que los controles no son tan periódicos como uno quisiera. Entonces, muchas Ujú, veces el paciente no termina el tratamiento porque le es físicamente imposible. ujú, Entonces, eso ha sido también una lucha que he tenido yo personal conmigo mismo de saber cómo abordar esa situación, ¿sí? ujú, Porque a veces es que de verdad físicamente no pueden. Entonces me ujú. toca pensar, bueno, vamos a manejar esto por acá, vamos a hacer esto por acá. Entonces todo se vuelve uno recursivo, ¿sí? Claro. Para tratar de ayudar al paciente. No es como tirarle una información mira, tienes que hacer todo esto y esto te cuesta, no sé, 4 millones de pesos. Hay que saberlo, o sea, estando en esta zona en donde estoy, hay que saberlo manejar. Ujú. Sí, claro, sí, sí, total, total. Eso es una de las partes de mucha gente. Yo he visto mucha gente eh, ir a un médico, eso es, bueno, que es un mes de salario que no todo el mundo lo tiene. Entonces, sí, eso es Y importante. Bueno, por eso que también ha adquirido mucha importancia, y eso no tiene que ver con medicinas alternativas, pero sí ha comenzado a tener un auge la medicina del estilo de vida. Que creo que no hay nada más eh, rentable y beneficioso para el paciente que el cambio en sus estilos de vida. ¿no? Y es una medicina Eh, preventiva al fin y al que cabo. es medicina preventiva y es
de la relación costo-beneficio es de un impacto muy importante. Hoy en día ya hay especializaciones a nivel mundial sobre estilos de vida para Ujú. profesionales de la salud, o sea, ¿Distinto de abordar las medicina patologías funcional? en ¿Es lo especial mismo o no? crónicas, se llama así, medicina del estilo de vida. Ah, ¿es Eh, distinto de medicina funcional? Es que Es ahora hay distinto a tantas. medicina funcional. Es distinto a medicina funcional. La medicina funcional, digamos, tiene otro enfoque. Esta es básicamente va encaminada a cómo yo, mejorando los estilos de vida, puedo controlar o ayudar a mejorar los resultados en el control de las enfermedades crónicas, como hipertensión, como diabetes, como obesidad, como artritis reumatoidea, enfermedades de salud mental como depresión o ansiedad. Esa es otra rama de la medicina, pero lo importante es que de alguna u otra manera estamos viendo que la forma de hacer medicina está cambiando. Estamos dejando un Adiós, poquito esta gracias. medicina farmacocentrista solamente para enfocarnos en otras opciones. Sí, porque fíjate que definitivamente yo pienso que más del 50%, por no exagerar, pero pienso que muchísimo más del 50% de las enfermedades que tenemos, no solamente a nivel de salud mental, sino físicas, son causadas por los malos hábitos que tenemos. O Sí, porque no se hace entrenamiento físico, o porque se hace entrenamiento físico mal hecho, o porque comemos muy mal o porque la gente que está muy preocupada sobre la salud se restringe también de muchísimas cosas y algo que estoy viendo cada vez más es cómo se afecta el sueño, que tú sabes que lo básico en salud es hacer algún tipo de movimiento físico, alimentarse bien y dormir bien, dormir el sí. tiempo que es. Y en este momento, mira, gracias a esto, estos aparatejos, Ah, cualquier cantidad de personas con trastornos de insomnio y todo este tipo de cosas y no durmiendo lo suficiente por la adicción a los celulares. Entonces también es empezar a mirar y cuestionar los hábitos que tenemos para prevenir. Entonces, qué chévere que haya sí, eso. el tema del celular es importante, ¿no? Ya hay algunos estudios, por ahí estaba viendo en algún sitio, que el coeficiente intelectual de estas comunidades, de las últimas generaciones, está disminuyendo en comparación a la generación anterior. Generalmente el coeficiente intelectual iba subiendo generación tras generación y ya estamos llegando como una meseta porque el celular, digamos, está haciendo que se pierdan ciertas capacidades cognitivas, como por No, ejemplo si de la es que ya ni memoria, del piensan, ya ni análisis. piensan, ya ni investigan, sino que cogen a ChatGPT, oye tal cosa, y después ya ni siquiera leen lo que ChatGPT le pone, sino que lo escuchan. Entonces, que, claro, eso es tremendo. Entonces, eso, fíjate que esa parte de la higiene del sueño, de poder coger el celular y dejarlo en un lugar distinto donde tú duermes, el no tener cosas eléctricas en el cuarto, el tener horas fijas para dormir. Es que si tú no duermes bien, se te descompone absolutamente todo, la salud física y la salud mental. Oye, ya, y yo no sé si tú lo has visto, pero también es cierto que yo últimamente estoy viendo una sobreinformación en las redes Sí, que incluso a mí como médico me llego a confundir. te O sea, cansa. yo veo el médico que dice, por decir algo, hay que comer carne todos los días. A los Y otro cinco no. minutos sale otro médico diciendo, la carne es el peor veneno de este mundo. A los 5 minutos sale el que dice, el huevo es un veneno. Y después dice el que dice que hay que comer huevo Bueno, 5 días. Y yo creo que eso está generando trastornos emocionales y trastornos de la alimentación porque hay sí, sobre exceso de información y creo que también los médicos que estamos haciendo esta clase de medicina o los médicos en general tenemos que ser muy responsables en la forma en cómo damos la información exacto. y, Y y es que no fíjate que, saturar al paciente porque el paciente llega confundido y llega ahí y dice yo claro. ya no sé ni qué comer ni qué no Ah, comer. no, es que así estamos Entonces, todos. Y es que además en esto, con este cuento de ¿cómo es que se llama cuando te miden las estadísticas acá? O sea, el sistema está diseñado para mandarte más de lo que a ti te gusta. Entonces, por ejemplo,
Yo digo, ay, no, me encanta Mallorca, entonces yo abro y entonces todo me empieza a llegar Mallorca, ta, ta, ta. O yo digo, no, ansiedad o depresión y te empieza a llegar y te empieza a llegar. Pero en el tema de la alimentación sí es impresionante, o sea, que no, por ejemplo, las grasas saturadas o no, coma esto, coma aguacate, no, no coma aguacate, tome leche, no, no tome leche, que termina uno como, bueno, o sea, la verdad es que cada uno tiene que darse el permiso de descubrir qué le queda bien, qué le cae bien y escoger. Fíjate que ahí sí, dentro de todo este mundo de sobreinformación, escoger referentes que sean serios e ir incluso bloqueando. Yo cuando me empiezan a salir cosas, Sí, no, no me interesa, no lo quiero ver, sobre todo porque es que lo que te digo, en este espacio, que esa es la invitación que te hago a que tú pongas a trabajar más todo este trabajo tan valioso que tú vienes haciendo de prevención en salud en tus redes, porque es que hay gente que tiene buen registro, o tiene la cámara, o tiene eso, entonces se le ocurre, no, voy a hablar de salud, voy a hablar de esto, y realmente detrás de eso no, no hay muchas cosas y no hay muchos conocimientos. Pero lo que tú dices, sí, o sea, el exceso, una persona que está en depresión por rompimiento afectivo, le empiezan a llegar 5 6 7 8 videos de una cosa de la otra, entonces es tremendo, por eso hay que ser, yo pienso que muy selectivo y disciplinado con esto de ponerte ciertos tiempos y de lo que yo les recomiendo mucho a mis pacientes es no duermas con esto al lado, porque si te cuesta trabajo dormir, empiezas a sí, distraerte y te empiezan a mandar cosas que te gustan y cuando vengas a ver, ay, juepucha, a las 2 de la mañana, entonces esto lo dejas en otro lugar. Que tengas que dejarlo ahí y que cuando te vayas a levantar después de que hayas, porque eso es lo que pasa, que si tú lo tienes al lado, lo coges y empiezas y ni siquiera te has dado el momento de agradecer, de incorporarte, decir estoy vivo, gracias por este nuevo día, qué planes, qué proyectos tengo, sino que ya coges esto y te enganchas aquí. Entonces, el hecho de tenerlo en otro lugar, de dejarlo en un lugar y de tenerte que levantar al otro día, hacer un espaciecito, irlo a recoger, ayuda muchísimo, pero sobre todo el ponerte como espacios en eso. También es verdad, Juan, que fíjate que en mi generación yo tenía la cámara, tenía el Wallman, tenía una cosa aquí y eso, pero es que ahora todo está acá. Entonces sí, también sí, hemos generado una dependencia grandísima de eso. sí. Sí, en eso tienes razón, pero entonces hay, por un lado hay sobreinformación y por otro lado hay gente que no tiene acceso a información correcta. Entonces, Exacto. entonces la idea, por ejemplo, de trabajar aquí en estas zonas también es ayudar a romper ciertos patrones culturales. No es fácil, pero uno trata de buscar con los pacientes como los espacios para romper esos patrones culturales. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, el tema de la alimentación. Eh, Los la fritos montaña, donde tú estás. el frito, la montaña de harina, la cena con la gaseosa y el embutido. Yo le digo al paciente, por ejemplo, no, toca, consumir acelgas. Por dar un ejemplo, ustedes me dicen, ¿qué es acelga? No, ¿Sí? y en la costa que muchas Culturalmente, veces te tienen. y lo veo más en la costa atlántica que en Sí, la otros costa sitios del tienen una país, resistencia a las verduras que en donde, dicen, por esto es para ejemplo, conejo, comida para conejo, y la gente sí. no come las Entonces, en verduras. un plato, la ensalada siempre hacen la misma ensalada. Entonces, estoy tratando, no me he organizado, pero estoy tratando como de crear un grupo de trabajo con la comunidad, decir, bueno, vamos a tratar de aprender a modificar poco a poco nuestra alimentación, Qué eh, chévere. conociendo otras formas de cocinar, ¿no? De pronto vamos a y que muchas veces la gente piensa que comer sano es más Es costoso, caro. muchas veces Ujú. no es así. Entonces, en este momento estoy como en ese proceso de ver cómo diseño un programa para la comunidad, para acercarlo o para que ellos vean que los estilos de vida no son tan difíciles de cambiar, porque a veces nos ponemos muchas excusas externas Ujú. y no logramos cambiar. Entonces estoy tratando como de romper esos paradigmas que tiene la gente para que puedan, Ay, digamos, de pero verdad cambiar sus estilos de vida. qué maravilla. Y hemos hablado muchísimo de la medicina, pero yo sí quiero que me cuentes quién es Juan Carlos Macías. Uy, Uy, pregunta profunda. Entonces, no, Juan Carlos Mesías es una persona que siempre ha tenido, digamos, ese servicio o esa vocación de servir a la comunidad.
eh, desde pequeño, y con la medicina encontró esa oportunidad, digamos, de canalizar ese deseo. Me gusta mucho, tú lo sabes, el contacto con la naturaleza, el tema del ecoturismo, por decirlo de alguna manera. eh, de estar, de disfrutar las cosas sencillas de la vida. Yo creo que es una de las cosas que a mí me caracteriza, que tengo esa capacidad de pronto de disfrutar las cosas sencillas que la vida me va poniendo en el camino. No soy ni de lujos, ni me dejo descrestar por grandes cosas. He aprendido a disfrutar una buena charla, un paseo agradable, una conversación con un amigo, un sancocho hecho en leña. Ay, mira, quién es. Óyeme, hablando de sancochos hechos en leña, que tú sabes que en nuestra familia eso tiene nombre y apellido, ¿tú de dónde crees que esta vocación de servicio tan grande que tenemos en la familia viene? Porque a mí me costó mucho, Juan. Incluso yo alguna vez hice un video cayendo en cuenta sobre mi experiencia y es que como nosotros venimos de una familia que es solidaria, que es ayudar a todo el mundo, que es a servir, se va uno dando contra el planeta, dándose cuenta que no todo el mundo es así, ni todo el mundo es tan amplio, ni todo el mundo es tan solidario como somos nosotros. ¿De dónde crees tú que viene eso en nuestra familia? Es que, te digo, bueno, en el caso mío, y lo tengo por lado y lado, que pues por el lado de mi papá, que ha sido una persona, digamos, tan generosa con la familia y que para él la familia es como el pilar fundamental de todo. Entonces yo creo que yo desde pequeño pues lo vi a él, digamos, siendo tan generoso con las otras personas que de alguna manera como que y ese ejemplo lo percibí y eso me motivó. Y del lado de la familia de mi mamá también, mis tías que siempre fueron como muy entregadas a darse a las demás personas, a siempre estar atentos, a siempre preocuparse por la situación de las otras personas, que yo creo que lo asumí como algo normal y tienes tu razón. Y de pronto uno cuando sale, uno ya a enfrentarse a Sí, la porque vida diaria, se encuentra uno de que no no. todo el mundo es así. Eh, Sí, porque eh, fíjate ese espíritu de generosidad de lo que era la casa de nuestros abuelos, que había de todo en abundancia para todo el mundo. Yo recuerdo un diario que encontró tu papá de alguno de los trabajadores de la finca de hace mucho tiempo y el tipo escribía estos desayunos deliciosos con estas arepas que nos sirven de esta forma porque eso era abundancia y abundancia para todo el mundo. Y mi abuela sí era la que decía, donde comen tres, come cuatro, come cinco. En el caso de ella eso era una cosa que comían los sí, eso, trabajadores, siempre, los vecinos, los perros. siempre vimos mucha comida, pero era Sí, una forma de demostrar ese aprecio. Y vuelvo, te digo, del lado de mi mamá también era ese afán de mi mamá y de mis tías de siempre hacer sentir a la persona bien y preocuparse por la situación de la otra persona. Entonces yo creo que uno va asumiendo eso inconscientemente. Yo creo que todos los de la familia, de alguna manera, hemos expresado eso, mm, esa necesidad de ayudar de a las ayuda. otras personas. Y de pronto nos hemos encontrado que no, que no el resto, pero que muchas personas no funcionan bajo esa dinámica. Sí, 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 termina uno siendo presa fácil de gente que es distinta. Por eso hay que aprender a ser selectivo muchas veces en las cosas, ¿verdad? Eso es así. ¿Y por qué Eso ha sido, medicina, Juan? eso ha sido un problema al yo poner un consultorio. Ujú. Que me tocó decir un momento, no, espérate, cobra la consulta. Ay, claro, me imagino. No, pero sí me cuesta todavía. Claro. ¿Sí? Claro, no, a mí me costó mucho, porque es que fíjate que además a nosotros los psicólogos eso no nos lo enseñan y yo cuando tuve mi primer consultorio en Bogotá, que lo tenía en la novena con 53 cerca de la universidad cerca de la universidad, ay, discúlpame un segundito.
Aló. Entonces te decía que cerca de la universidad donde yo tenía el consultorio, que imagínate, yo estaba pagando la abogada, el abogado, la secretaria y todo este tipo de cosas. Y hice tratamientos en que la gente me decía, doctora, muchísimas gracias, usted me cambió la vida y se iba y no me pagaron. ¡Hala, no me pagaron nunca! Y eso hay que aprender a hacerlo porque fíjate que si uno no valora y le pone precio a las cosas, la gente tampoco las valora y terminan Sí, pensando incluso que es obligación. sí, entonces eso ha sido un ejercicio que me ha costado trabajo, pero que vamos adelante, porque tiene que ponerle valorar Sí, porque el doctor Corazón por también las demás come y también le personas. toca pagar a la secretaria Y y yo creo también. que eso de pronto de ser descuidados en esa parte, yo creo que eso también viene de familia. Sí, Yo creo, sí, sí. no, hemos sido en la familia como muy desprendidos de esa parte económica y no hemos sido, o sea, si tú ves las personas mayores de nuestra familia, creo que tienen un nivel de preparación y de capacidad que si hubieran querido o hubieran sabido cómo lo hubieran explotado económicamente, y, uh, sería, mejor dicho, Sí, otra pero historia, pero fíjate hemos sido que, muy desprendidos de la y parte además. material. Y además, fíjate por no me gusta el término vejez, pero fíjate lo lindo que ellos están llegando a la edad que llegan con bienestar, satisfechos, amados de Sí, los rodeados de la gente que es, todos con salud, todos bonito. O sea que también hicieron, yo pienso que en su momento y en sus cosas, especialmente tu papá, que es un monstruo súper inteligente que tuvo altísimos cargos en Colpuertos y en muchas otras cosas donde fue gente muy exitosa en una época en que era una época dura y sin embargo, mira, o sea, han llegado a la edad que tienen, todos están encima de los 80, 82, 83, eh, con salud, prósperos, rodeados de la gente que quieren, con tranquilidad, que en eso sí fuimos muy bendecidos nosotros de no tener alrededor nuestro y pues por las tierras que tenemos en la sierra, familias con una cantidad de tragedias tremendas que a Dios gracias a nosotros no nos tocó vivir y pienso que la protección ha sido precisamente eso, la generosidad y la la abundancia y la generosidad, solidaridad de nuestros mayores la con las solidaridad. comunidades donde han estado, que la misma comunidad los ha protegido, que eso es Sí, buenísimo. sí, yo creo que son de los valores más importantes que hemos heredado de la familia. Es la generosidad. Así es. Y de lo que yo te decía ahorita, de disfrutar las cosas sencillas de la vida. Sí, porque ese Esa, contacto con la esa es naturaleza y una de esos las cosas de sancochos las de. cuales es una de las cosas de las cuales yo me puedo sentir orgulloso. Claro. Y por eso, o sea, por ejemplo, si un paciente me invita a un pueblo, que lo he hecho, me dicen, no, vámonos para tal pueblo y hacemos una brigada allá. Me encampano y Ay, me voy para el esas pueblo. anécdotas tuyas de esas Eso me, brigadas que eso me, nosotros eso me, durábamos madrugadas eso me enteras llena riéndonos de vida. de las cosas que te pasan. Sí, eso, y yo creo que eso lo hemos aprendido de la familia. Sí, es que tú viste que Valorar ese momento de sencillez, de disfrutar una buena compañía, de ver, de tratar de ver en todo como la belleza, de no estar necesitados de cosas que nos deslumbren, sino de disfrutar las cosas sí, es sencillas, que pero con amor. Sí, es que tú veías que eso es una cosa muy marcada, por ejemplo, una fiesta de Navidad de nosotros, igual estaban los hijos de los trabajadores con nosotros, igual había regalos para todo el mundo, igual nunca hubo esas diferencias de que, no, es que usted trabaja para mí, no, o sea, era una cercanía, y tú sabes que esas personas que trabajaron y que siguen trabajando para nosotros toda la vida han sido muy queridos, al punto de lo que hicieron los viejos nuestros, que no, bueno, usted trabajó aquí, entonces tome este pedazo de tierra, porque después de que están pensionados y todo eso, que eso solamente lo hacen ellos, eso es así. Así Juan, es. si tú te devolvieras un tiempo antes, ¿tú volverías a estudiar medicina otra vez?
si yo regresara el tiempo y tuviera la posibilidad de estudiar otra vez medicina, yo sí lo haría. Yo creo que me iría mejor. ¿Y le recomiendas a los jóvenes que están ahorita mirando a ver qué van a estudiar, les recomiendas que estudien medicina? Eso es otra cosa. O sea, yo lo haría porque ya, digamos, sabría cómo manejar ciertos momentos difíciles de la carrera. Pero yo creo que si la persona tiene la vocación y está encaminado, pues que sí lo haga. Que no lo haga con el objeto de ganar dinero. Ujú. Porque la medicina, Estrella, en general el área de la salud no es para ganar dinero. así es. Quizás nosotros vivimos una mi generación, digamos, de colegas, vimos una época en que el médico era el médico. ¿Entiendes? O sea, el especialista que tenía, digamos, una capacidad adquisitiva bastante alta, pero hoy en día la realidad no es esa. Entonces, si de verdad hay vocación, que lo haga. Yo pienso que hoy en día es más fácil estudiar medicina. ¿En qué sentido? En que tienes muchas herramientas que te pueden ir orientando hacia donde tú quieres perfilar tu carrera. O sea, ya no es la formación de que tienes que graduarte, de que tienes que hacer una especialización, sino que puedes ir buscando como otras ramas. Entonces, me hubiera encantado estudiar medicina en esta época, porque yo Ujú. creo que ya yo estando en octavo, noveno semestre, ya yo me hubiera podido ir perfilando Sí, hacia claro. donde quería. En cambio, yo me gradué de medicina y esa fue una etapa difícil de mi vida cuando yo me gradué de medicina porque no sabía para dónde coger. Ujú. No sabía si hacer medicina interna, no sabía si hacer, no sé, infectología. eh, eh, Incluso me sentía forzado a hacer una especialidad porque es que no era mi motivación. Mi Ujú. motivación siempre fue trabajar por la comunidad. Y Ujú. entonces, el tema de ser especialista no me motivaba a mí, pero yo sentía que el entorno, que para satisfacer, digamos, lo que la gente Espera. esperaba de mí, tenía que hacer una especialización. Y, Ujú. y me costó mucho tiempo en entender eso y en darme yo digamos, el placer de hacer lo que de verdad me gusta. Más todavía hay gente que me lo dice. Y Imagínate. todavía hay gente que me dice, pero tú, ¿por qué estás en soledad? Pero tú ¿Y tú por qué no vas a quedarte tienes que cantar con como le tus canto yo a la hobbies? gente cuando me dan consejos que Porque no he pedido. Es, eso es lo que nadie te yo lo digo. pidió, nadie te lo pidió. O sea, si te terminan diciendo unas cosas que, ¿por qué me da la gana? Sí, O sea, es eso no ha impresionante. sido un proceso fácil, Sí, porque claro. Y sobre yo todo donde tú, sobre todo en me autoflagelo mucho a no, y veces. en la costa donde todo el mundo se cree con derecho a opinar y a decirte, o sea, tú tienes un hijo y cuándo vas a tener dos, y tienes dos y cuándo vas a tener los tres, y si estás casado ya te casaste, y si no te casaste no te casaste, y si estás gordo. Entonces ahí sí, como dice Pablo Milanés, y del presente, ¿qué te importa a la gente si es que siempre van a hablar? Lo importante es lo que tú has logrado, ese nivel de plenitud, de tranquilidad, y además que tu vida es una vida llena de sentido porque te sientes pleno, te sientes sirviendo en lo que tú estás. Sí, y vuelvo y te digo, no ha sido fácil, pero estoy en ese proceso de como irme quitando esos lastres, por decirlo así, Ujú. y tratar de vivir plenamente. Tal al punto es que quizás hay amigos que en algún momento dado dicen que se sienten frustrados con la medicina y yo en este momento no me siento frustrado con la Imagínate, medicina. ellos están frustrados y están quemados y están en pleno burnout y tú estás y vamos a trabajar en esto y vamos a hacer la feria de la comida y vamos a hacer esto y vamos a integrar. No, pues qué maravilla, qué lindo. Yo sí honro todo ese camino que tú has venido haciendo. Juan, para ir cerrando, eh, dile a las personas
tres consejos básicos para tener buena salud. Tres conceptos básicos para tener buena salud. Lo primero, diría yo, es estar en paz con uno mismo. Ujú. Sea, puede sonar un poquito en el No, aire, así es. pero para uno poder, digamos, tener buena salud, de verdad, como un concepto de salud integral, estar bien con uno mismo, con lo que uno es. Segundo, trabajar la disciplina, porque al fin y al cabo los que somos responsables de nuestra salud somos nosotros mismos y no dejar que todo sea el fármaco o el médico o el tratamiento. Por ejemplo, para cambiar estilos de vida tenemos que trabajar la disciplina. Y lo otro es, diría yo, tratar de vivir con mesura, Ujú. con Sí, que ahí está tranquilidad. involucrada la Y, disciplina también, porque es que yo pienso que todos sabemos, culposamente, todos sabemos lo que no nos hace, lo que no nos hace bien y lo que deberíamos dejar, pero no tenemos la disciplina ni la la mesura disciplina. para hacerlo. Y eso hay que trabajarlo. No es fácil. Es más, yo como médico alternativo he ido en ese proceso también de ir poco a poco mejorando estilos de vida y eso no se logra la noche a la mañana, pero hay que tener disciplina para eso. Ujú. Sí, así es. Ay, Juanchi, qué rico haber compartido este espacio. Aquí debajo del video voy a dejar tus redes sociales y tus datos para que la gente te contacte. Y bueno, te espero acá en Irlanda cuando quieras venir. Uy, sí, tú sabes, bueno, Arrancas. algún día tengo que llegar por allá. Aquí te espero, mi corazón. Gracias, gracias por este tiempo, porque sé que eres muy ocupado y valoro muchísimo que te hayas tomado el espacio para esto. Y bueno, lo que yo te pueda colaborar en tus redes, también me avisas. Bueno, ya, muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio. Saludos a todos por allá. Gracias, nos hacen falta varios. He estado detrás de, tú sabes, ahí la lista de médicos y Sí, la lista es psicólogos nuestros grande. es larga, pero es gente igual que tú, o sea, muy, muy ocupados. Entonces ahí voy trayéndolos de a poquitos. Gracias, gracias, gracias. Un abrazote. Bueno, ya, un abrazo, te quiero mucho.